Bienvenidos al canal de Outcome Project, donde se discuten tópicos relacionados a las ciencias de datos. Y un concepto importante es que la investigación epidemiológica es un ejercicio de medición. Estamos midiendo algo. En el caso de nosotros vimos que eran enfermedades o eventos relacionados a la salud. No tenían que ser enfermedades específicamente. A lo mejor estamos tratando de entender cómo un proceso, un estilo de educación novel ayuda a que las personas tomen control, se empoderen de su enfermedad. Y eso es un evento de salud importante, el control de la enfermedad de una persona y la capacidad de ese individuo con la condición a apoderarse de su condición y vivir una mejor calidad de vida. Eso es totalmente válido. También vimos que un evento de salud puede ser la muerte, una hospitalización, una visita a sala de emergencia. Y todo esto, todos esos eventos, lo que estamos haciendo es midiendo algo. Y eso es lo que es la epidemiología, un ejercicio de medición. Por lo tanto, si es un ejercicio de medición, la meta de un estudio epidemiológico es medir con exactitud. Porque si recolectamos datos no exactos, es lo que conocemos coloquialmente como garbage in, garbage out. Si depositas basura, va a salir basura. Así que eso es específicamente lo que estamos haciendo con aquellos métodos que vimos de manera bien resumida, porque cada uno de ellos puede ser un libro entero y ahora ustedes tienen que adentrarse o aliarse con un epidemiólogo para que esos datos sean exactos. Y la exactitud en la estimación implica que el valor del parámetro que queremos medir es con poco error. La validez y la precisión son componentes de la exactitud. Así que si hablamos de datos exactos, estamos diciendo que tenemos datos precisos y datos válidos. Esos son los dos componentes que tenemos. El objetivo general de un estudio epidemiológico. Y los objetivos de un estudio epidemiológico. Obtener una estimación válida y precisa de la frecuencia de la enfermedad. Cuando decimos eso, obtener una estimación válida y precisa de la frecuencia de la enfermedad, comenzamos pensando en estudios observacionales, que queremos medir cuántos hay de un evento particular que queremos medir. Y ese cuánto, si obtenemos más variables de las personas, podemos ver la distribución, cuántos en general en un país, cuántos por municipios, cuántos por género, edad, estatus socioeconómico, raza, etc. Pero también un objetivo es obtener una estimación válida del efecto de una exposición sobre la aparición de la enfermedad en una población de estudio. Así que ahora estamos tratando de medir el efecto de una exposición en la aparición de ese evento. Y como mencionamos anteriormente, medir el efecto, la causa, es un proceso epidemiológico bien complejo. Con un solo análisis, con un solo estudio, no vamos a obtener la causalidad o una relación de causa y efecto. Lo que sí podemos obtener en este tipo de estudios, con un solo estudio, es una relación entre la exposición y ese evento. Y la relación tiene una magnitud y una dirección. Otro objetivo es obtener una estimación que se pueda generalizar a las poblaciones de estudio. No solamente a veces queremos medir en una población pequeña, que nuestra muestra es en la validad interna, pero también queremos generalizar. Si en mi muestra decimos que 20 de cada 100 tenían la condición de diabetes, pues podemos extrapolar esa información a la población general por la cual representa esa muestra o de la cual extraímos esa muestra. Así que eso es un objetivo válido e importante de un estudio epidemiológico.
Validez de la estimación. Una estimación epidemiológica es el producto final de un buen diseño de estudio, la ejecución del estudio, un buen análisis de datos y una interpretación adecuada de este análisis. Que estos pasos no nada más tienen un orden, sino que son excesivamente importantes. Este es lo que se le llama la metodología epidemiológica y es algo que es importante recalcar y repasar porque sí necesitamos una estructura para obtener datos exactos. Al final y al cabo, realmente lo que queremos, ¿verdad? El fin de todo es tener información de calidad. Y para tener información de calidad necesitamos pasar por estos procedimientos. Y podemos nombrar esos errores. Dijimos que por aquí. La exactitud en la estimación implica que el valor del parámetro que queremos medir es estimado con poco error. Y hay dos tipos de errores. Los errores sistemáticos en las estimaciones se denominan comúnmente como sesgos. Y los sesgos es lo opuesto a la validez. Así que si decimos que si mis datos no son válidos, significa que dentro del proceso de recopilación de datos cometimos sistemáticamente un error. Por lo que una estimación que tiene poco error sistemático puede describirse como válida. ¿Y cuáles son posibles? Hay muchos tipos de sesgo y dialogamos unos cuantos previamente: el sesgo de selección, el sesgo del encuestador y el sesgo de memoria. Y ya lo habíamos mencionado, ¿verdad? Sesgo de selección es que uno de los posibles sesgos de selección es que el individuo, por alguna razón particular, esté más apto que otros individuos a participar en ese estudio. O que por un sesgo inherente del investigador, como hice un ejemplo hace un tiempo, este encuestador que es racista y no le gusta a las personas de tez blanca y me ve caminando por ahí y dice, a ese yo no lo voy a entrevistar. No. Y se va para otro lado. Eso es un posible sesgo porque ya es algo inherente al investigador que tiene el problema de ser racista contra las personas de tez blanca. Eso es otro posible sesgo de selección. Que viene siendo el sesgo del encuestador. Y el sesgo de memoria es cuánto este individuo que estamos entrevistando se recuerda de manera fehaciente de los eventos que ocurrieron en este pasado que están relacionados a la enfermedad. Y aquella persona que tiene una condición está mucho más pendiente de sus factores de riesgo, el por qué le dio esa enfermedad, etcétera, que una persona totalmente sana. Y tratamos en el proceso de recopilar datos, minimizar en lo más posible todos esos sesgos. Pero tenemos el error aleatorio, que es la proporción de la variación en una medida que no tiene conexión aparente con cualquier otra medida. Generalmente ocurre al azar. ¿Qué significa? El sesgo lo podemos detectar, lo podemos cuantificar porque podemos estar dándonos cuenta que están ocurriendo errores. El error aleatorio es bien difícil entender por qué sucede o detectarlo porque es al azar. Lo opuesto al error aleatorio es la precisión. Y una estimación con poco error aleatorio puede escribirse como precisa. Eventos que podemos hacer para minimizar errores aleatorios. Bueno, entrenar bien a los encuestadores en hacer las preguntas correctas, validar las preguntas de un cuestionario, validar y calibrar instrumentos de medición como las máquinas para medir temperatura o las máquinas para medir presión sanguínea. Si calibramos esos instrumentos, ya sean mecánicos o de encuestas, como un cuestionario, las preguntas dentro de un cuestionario, y entrenamos eficientemente a esos profesionales de la salud que van a ejecutar esos procedimientos, entonces podemos minimizar ambos sesgos, el de
el de error al azar y el error sistemático. Y aquí tenemos una gráfica donde pueden observar este concepto de precisión y validez. Y digamos que en nuestro país, las personas queremos estimar la prevalencia de una enfermedad en las personas de nuestro país, en nuestra población. Y nuestra población objeto es este círculo del medio que es verde. Si observan, se están midiendo todos los eventos dentro de la población al azar. Esos puntizos rojos lo que significan es la muestra dentro de todas las posibilidades en mi población. Y vemos que todos caen dentro y están unidos, son precisos y válidos. El totalmente opuesto, el ejemplo totalmente opuesto, aquí diagonalmente hacia la derecha superior, es un evento que no es ni preciso ni válido. Estamos midiendo fuera de la población. Observan que solamente hay 1,5, casi 2, dentro de la población objeto, la población a medir, que es el círculo verde, y además la varianza de esas mediciones son bien amplias. ¿Ok? Así que esta variación en esas mediciones son lo que representa la precisión y haberse salido de mi población objeto, mi población de estudio, mejor dicho, es la validez. Aquí a su mano izquierda, en el recuadro izquierdo superior, van a observar que sí es un evento preciso. Esas máquinas estaban bien calibradas y toman la presión sanguínea como debían tomarlo, pero la población que ustedes querían estudiar eran mayores de 18 años y aquí están midiendo a niños de 5 años. Así que sí, es bien preciso. Tomaron la presión sanguínea de aquella población que no eran la población de estudio. De igual manera, aquí tenemos, sí estaban midiendo la población de estudio, pero la precisión falló. Había algo que aumentó la variabilidad de esa medida que no debió haber sucedido. Se entiende que si aumentas bastante la muestra, ese aumento en muestra va a corregir por ese sesgo al azar. Así que aumentar el sample size tiende a reducir, a aumentar la precisión de nuestro estudio. Ahora, los sesgos es más bien ejecución. Se recuerdan que era la tercera fase del proceso metodología: concepción, metodología, ejecución. Ejecución, minimizamos entonces lo que es la validez. Y la validez, hay dos tipos de validez. La validez interna, que es la validez de las inferencias extraídas en relación a los miembros de la población de estudio, o sea, a la muestra. Podemos hacer inferencia a aquellas personas que muestramos. Pero si queremos generalizar esas inferencias al resto de la población, entonces decimos que si podemos hacerlo, entonces decimos que sí, esta muestra tiene validez externa. Y la validez externa la conseguimos si obtenemos nuestra muestra mediante un proceso aleatorio, si obtenemos las personas al azar. Y hay diferentes tipos de muestreo. Está el muestreo aleatorio simple, el estratificado y el por conglomerado. No vamos a tocar ese tipo, ¿verdad?, en detalle, pero lo importante que ustedes sepan es que si obtienen su muestra de un proceso aleatorio y además la información que obtienen es válida, entonces es bien posible que puedan generalizar puedan hacer inferencias o generalizar en relación a la información que tomaron de esa muestra.